Bueno, vamos a continuar ahora para finalizar con un caso de estudio. Vamos a estar con una persona que casualmente, por circunstancias de la vida, que se dan y creo que es muy importante, pasan porque tienen que pasar. Estamos en esta oportunidad con el licenciado Juan Carlos Nina Arratia. Él de profesión es maestro, profesor de lenguaje de literatura, también tiene una licenciatura en ciencias de la educación, asimismo también licenciado en comunicación y lenguas, tiene una maestría en educación y procesos de transformación social, doctorado en pedagogía descolonizadora, a la fecha es docente, investigador de la Normal del Alto, tiene una experiencia grande de laboral, ha estado en instituciones a cargo de las unidades educativas de Iglesia Franciscana, Unidad Educativa Eva Perón, Unidad Educativa España, Instituto Luterano, Unidad Educativa EDEN, también fue, en ellos fue director, también en algunos de estos un profesor de lenguaje y literatura, también fue de un facilitador en Profocom, en la Escuela Superior de Formación de Métodos Tecnológicos Humanísticos El Alto, como docente de taller de lenguaje, ¿no? Y director también de la Unidad Educativa de la SAMUDIO, docente de formación de maestros tecnológicos humanísticos del Alto, y también de maestros de Mariscal Andrés Santa Cruz de Calahumana, docente de investigación, de la Universidad Pedagógica, docente posgrado, también de la Universidad Unión Bolivariana, ¿no? Docente de posgrado. Así que damos la bienvenida a licenciado Juan Carlos Nina Arratia, que nos va a compartir una experiencia muy importante de la comunidad La San Antonio, el cual vamos a estar visitando el día sábado. Estimado Juan Carlos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Juan Carlos también, tocayo, buenas noches. Bien, Adelante. es una, como decía Juan Carlos, es una aventura en este caminar del hacer educación, el encontrarnos y relacionar las ideas y coincidir en las ideas. En la experiencia que tengo, justo tiene mucho que ver con esto de eh, del convivir con la comunidad. Juan Carlos, ¿me confirma si se está viendo la presentación? Sí, se está viendo, estimado Juan Carlos, solamente había que ampliar, por favor. Así que Ya, gracias. Bien, ahora, estamos todavía con las diapositivas a los costados. No sé si está ahí en la parte baja para la presentación de la pantalla íntegra. Ahí, eco. perfecto, gracias. Bien, como les decía, una de las experiencias que tengo, yo no soy primero entendido en el área de turismo, ni historia, soy un maestro de formación y en la tarea de ser maestro hemos ido profundizando el área del recuperar los saberes, que es parte del modelo educativo sociocomunitario que se va impulsando a partir de la ley 070. Y, y casualmente nos encontramos en el 2014 en esta comunidad, San Antonio, y hemos ido, particularmente he ido viendo en compartir con la comunidad y una de las compañeras decía, ¿y cómo nos relacionamos con la comunidad? Miren que yo no soy de la comunidad de San Antonio, ¿no? Tampoco he sido maestro, nada de la comunidad. Casualmente fui a visitar a la comunidad por invitación de amigos y en dialogar con la comunidad, y clave, lo decían ya nuestros invitados, clave el hablar el idioma, clave el comunicarse desde sus intereses y sus necesidades con la comunidad. Clave el comprender la relación que la comunidad tiene con su entorno. Y clave también ser humildes y comprensivos ante
su mirada que tienen ellos de sus mismas creencias, ritualidades, etcétera. Entonces, a partir de esta interacción con la comunidad, fui dialogando y conociendo algunos aspectos muy interesantes de la comunidad que me habían llamado la atención. Primero, la forma como ellos tenían las danzas, luego la vestimenta que había visto en una de las casas, muy antigua, que no lo había visto en otro lugar, era de la danza de los chunchos. Uno de los abuelitos me mostró. Eh, Era interesante que uno de los abuelos agarrara la coca, lo tirara al suelo y de pronto te comenzara a leer tu suerte. Estas aproximaciones que hemos tenido de inicio me llamaron a otra vez encontrarme con el sentido del recuperar los saberes de los abuelos, porque se estaban perdiendo, ¿no? Poco a poco. Y comenzamos a darle un sentido, no había un nombre, no había algo que, que lo identifique a la zona, al pueblo. Eh, es en realidad un pueblo de muy poca población. Muchos de los que habitan en ese sector, los hijos principalmente, estaban migrando a otras ciudades los más próximos como Argentina, Chile, y se estaba quedando solamente los abuelos. Y en uno de esos recorrer por la comunidad me habían comentado que había un lugar muy significativo y extraño para los abuelitos. Algunos lo decían que eran las pisadas de los duendes, otros lo decían que eran las pisadas de los dinosaurios, y me llamó la atención. Cuando fuimos a este lugar, nos encontramos con un lugar muy interesante, eh, y la pregunta, ¿no? Era, ¿lo conocen? ¿Alguien ha venido a visitar el lugar para que lo pueda explicar, investigar sobre esto? Ellos decían que sí, vienen, pero ahí se queda, no hay más nada. Y ahí con estas ideas comenzó una aventura del tratar de recuperar este lugar y darle un nombre a todo esta comunidad y estos lugares que tiene San Antonio. Lo habían denominado como las huellas ancestrales al inicio. Miren, les estoy mostrando cómo ha iniciado este proceso. Tampoco lo llamaría como emprendimiento porque era un recuperar de saberes. Las huellas ancestrales lo había llamado, encuentro con la Pachamama en la Coyo San Antonio, en la casa de los abuelos, porque la idea de inicio era encontrarnos con los abuelos. Y el objetivo que nos habíamos trazado de inicio fue el buscar y promover un turismo responsable y vivencial con la comunidad Lacoyo, San Antonio, participar en rituales con la Pachamama, explorar los sitios sagrados que tienen en la comunidad y místicos como los cerros Huillaconto, Pucara y Jaquecayo. En ese entonces me decían, se llamaba así. ¿Cuáles eran el objetivo principal que nos habíamos trazado ahí poco a poco? Digo nos porque hablaba con la comunidad, hablaba con los abuelos, con el profesor, con los profesores de ahí, de la unidad educativa que hay en la comunidad, y el director fue un apoyo muy fundamental en todo este proceso también, ¿no? De la unidad educativa. El objetivo específico que nos habíamos planteado ha sido el ofrecer experiencias auténticas de convivencia con las familias de la comunidad, promover la danza del chunchuc y el pinquillo como expresión cultural viva, difundir los significados espirituales de los cerros Huillaconto y Pucara
fortalecer el conocimiento y la conservación del sitio Jaquecayo, donde se hallan las huellas consideradas de dinosaurios o de ancestros. Miren, les hablo de inicio de esta comunidad. Reitero, no lo conocía. Yo no soy historiador, no soy guía, no me he preparado para esta tarea, ¿no? En esta oficio. Este es el mapa donde se ubica esta comunidad San Antonio. Eh, Vamos a ir viendo en este sector. Como podemos observar, pero, Estimado Juan Carlos, sí, estamos todavía en la primera ay, lámina. no sé, no pasó. No pasó, Uy, sí, ¿qué ha por pasado? ¿Qué ha favor. pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora, Seguimos en la primera lámina con a los costados con las otras láminas pequeñas. Ahora ya, sí mostró la segunda lámina, pero ahí, ¿no? están pequeñas, ¿no? Sí, sí. Sí, de esa Sí, manera está bien. Ahora sí la segunda lámina, sí. perfecto, aquí voy a tener que hacer así. Perdón, ya, así. Bien, como les decía, em, este es el lugar donde San Antonio, la comunidad, y como ven, está cerca al lago Titicaca, a la comunidad de Huaki, que seguramente ya lo han visitado tal vez. Este es Huaki. Aquí está más abajo, está Tiwanaku, y en este sector al medio está esta comunidad San Antonio. Y lo interesante de esto, que está en el medio, y me llamó la atención, es que los abuelitos tenían en primero las construcciones de sus casas eran de piedra, los cimientos de piedra, sus mesas de piedra, las sillas eran de piedra, pero por el sector no habían lugares, canteras, algo para que haya esta forma de que en las casas hubiera estas construcciones. Y me decían que sí, estas construcciones eran muy antiguas y las piedras los abuelos lo habían tallado y eran lugares antes arqueológicos. Entonces ya había mucho interés el conocer este lugar y nombrarlo. Eh, Miren la casualidad que otro me encontré en el andar, porque no solamente era un día que fui, cada fin de semana iba a la comunidad y me mostraban algunos objetos que eran, sí, eh, muy llamativos porque eran tallados en piedra y me decían que eran de los abuelos, pero no tenían forma de tallado, era un tallado muy bien elaborado, pero que ellos lo usaban para amarrar a las vacas. Y bueno, era doble la idea de tratar de indagar más, o sea, qué más había en la comunidad que se podía mostrar. Y de ahí comenzamos con dos abuelos de la comunidad. Eh, Uno, el papá Marcos, lo decíamos, él nos empezaba a mostrar el lugar y comenzar a conocer las familias, etcétera. Y ahí comenzó este emprendimiento que les comento. Eh, ¿Cuáles eran las actividades que hemos promovido? En realidad, la idea de hacer este turismo vivencial, que escuchándolos a las compañeras, ya comenzando a dialogar con Juan Carlos y visitar los lugares de los museos turísticos, de los museos, perdón, comunitarios. Creo que no iba bien el nombre de turismo vivencial. La idea, como les dije, era mostrar. La idea era mostrar a los que venían a la comunidad, difundir a la comunidad, mostrar lo que había y que no se pierda, ¿no? Entonces, en este proceso habíamos ido construyendo ya este espacio primero,
que está cerca a la escuela para recuperar la idea de hacer recuperar la esencia de lo que tiene el pueblo. Entonces, lo que habíamos hecho una ruta de este recorrido, de mostrar a la comunidad. Primero se había preparado a las familias, porque cuando se les mostró y se les indicó a la Junta Escolar, al Consejo Educativo de la Unión Educativa, la idea del proyecto, todavía no escrito, solamente oral, en reuniones que teníamos, y se les mostró cómo podíamos mostrar y fomentar el turismo ahí en la región, en esta comunidad, y la forma como los visitantes podían conocer el lugar. Entonces la idea era que el visitante conviviera con las familias. Y entonces las familias, las casas de los pobladores, se convertían en alojamientos para los que venían a visitarnos. Y había que prepararlos a ellos, ¿no? En cuanto a cocina, en cuanto a los lugares. No queríamos que se cambie mucho la esencia original de su forma de vivir, ¿no? Pero ahí se encontró, y lo dijeron los compañeros que me antecedieron, hay un choque de intereses, se encuentra. Uno ya comienza a ver el tema económico, ya comienza a ver el interés personal, etcétera. Y poco a poco, pero se va dialogando sobre el propósito, ¿no? De que la idea es recuperar los saberes, recuperar y mostrar a la comunidad que no se pierdan esos lugares que nos habían mostrado de inicio, ¿no? Una segunda actividad que habíamos propuesto era la participación en actividades cotidianas como la agricultura. En este lugar son productores de leche. Todas las familias tienen vacas lecheras y son interesantes cómo la forma van adquiriendo y mejorando sus vacas. El tejido que se está perdiendo, pero que sí tienen todavía algunos abuelitos en cuanto al tejido del tari y los aguayos, que los utilizan y los tejen solamente para recalar a sus hijos, ¿no? Esto es interesante. La cocina tradicional de la región, el intercambio de historias y de saberes locales. Estas eran las primeras ideas que se habían planteado trabajar con las familias. Y este entorno era el encuentro, las familias mismas de la comunidad. En cuanto a la experiencia cultural, era hacer talleres de música y danza tradicional, no recuperar el chunchu como esta danza, como les dije, porque había visto interesantes sus ropas, muy originales, muy antiguos. El pinquillo que estaban ahí, los veía en cuadros que los estudiantes del colegio habían pintado, pero que estaban ahí arrinconados, pero que son parte de su identidad de esta comunidad. La participación en celebraciones o fechas importantes que coinciden. Hay un cerro interesante que más adelante les muestro en el mapa. Lamentablemente no tengo muchas fotos porque, como les dije, eh, les anticipo, ¿no? Que estaba iniciando la idea 2014, el 2018 tuvimos una primera visita de unos franceses, ha sido muy interesante, convivieron con estudiantes de la unidad educativa, con las familias, y bueno, después llegó la pandemia y no pudimos más acercarnos a la comunidad, ¿no? Hasta ahora, miren que son muchos años ya que me alejé. Pero esta idea continúa, el ambiente continúa, y cuando me encontré con Juan Carlos, casualmente me dice, bueno, ese lugar es parte de la ruta del Capacñán, y en ese entonces no sabíamos que era una ruta arqueológica, una ruta histórica, solamente era la idea de recuperar los saberes, ¿no? Y a veces coinciden todas las ideas. Esta ruta, nosotros habíamos trazado una ruta espiritual y mística, que consistía en una caminata guiada al cerro Huillaconto, la explicación de los rituales a la Pachamama, porque en este cerro se realizan muchos rituales. Había visto que ahí suben, varias veces subí,
Era un lugar muy sagrado para la comunidad también. La visita del Cerro Pucara, el estanque de agua sagrado, ese es el estanque que alimenta a todo ese sector, a varias familias, y lamentablemente muchos de los ríos que hay ahí se van secando y este es el único río que va alimentando esa región. Y los relatos, y los relatos míticos, ¿no? De la región, escuchar a los abuelos, escuchar a las abuelas sobre cómo se había formado la comunidad, qué creencias tenían sobre el entorno, sobre sus vivencias, sobre sus tradiciones. Era muy interesante. No los había escuchado en ningún otro lado, entonces me llamó la atención y entonces era necesario escuchar de ellos, con los visitantes también, los mitos locales. La ruta arqueológica que nos habíamos trazado era de misterio, decíamos, porque no sabíamos en ese entonces cómo se llamaban esas huellas que ellos decían eran huellas de duendes, huellas de dinosaurios, nos decían hay veces, ¿no? Entonces habíamos hecho una ruta de caminata al cerro Jaquecayo, así en ese entonces me decían que se llamaba, para conocer las pisadas sagradas, la interpretación cultural de las huellas sagradas, ¿no? O a veces lo decían que eran de dinosaurios, como les dije. La reflexión colectiva entre los abuelos sobre estos entornos, ¿no? Y tratar de recuperar la historia oral de los abuelos. Eh, lo que se espera como resultados de toda esta idea es generar ingresos para las familias de la comunidad principalmente. Como les decía, en ese entonces habían la mayor cantidad de la población eran puro abuelitos. Y ellos me decían que sus hijos se habían ido a la ciudad o se habían ido a a otros países cercanos y solamente venían para la fiesta. Hay cerca a la unidad educativa hay una iglesia del espíritu. Eh, de hecho, la misma estructura del entorno es interesante verlo porque el santo que tienen ahí tiene mucha creencia y tiene mucha fe, ¿no? Porque había participado de una de sus fiestas y ahí sí confirmé que solamente vienen para las fiestas todos los hijos y se llena el pueblo, pero termina la fiesta, se queda lleno de basura y solamente se quedan los abuelitos a limpiar todo lo demás, ¿no? Por eso era necesario esto de recuperar estos ingresos para las familias, porque la mayoría eran abuelitos, como les dije, en ese entonces cuando habíamos empezado esta idea. El fortalecimiento de la identidad local, ese era el propósito, la consolidación del Acoyo San Antonio como destino turístico y vivencial, espiritual y cultural. Y justamente por estas ideas, por estas huellas que les comentaba, y miren que casualmente les decía, cuando me encuentro con Juan Carlos me dice, esto es parte de la ruta de Capañán y ahí están las huellas, ¿no? Me agradó bastante, ¿no? No habíamos hablado con Juan Carlos nunca, pero cuando escuché esta ruta y San Antonio me llevó de bastante alegría, ¿no? Y por eso le había comentado, pero yo había empezado ahí una tarea, una idea de comenzar a trabajar. Esta es ¿no? Donde nos reuníamos. Aquí vinieron los franceses, el primer grupo que vino a visitarnos y conocer y convivir con la comunidad. Pero la idea era que también no se conozca este lugar no solamente por los turistas, ¿no? Sino por la región y los jóvenes de la unidad educativa, de los jovencitos, comiencen a recuperar sus tradiciones, comiencen a recuperar sus saberes, sus costumbres, para que puedan esto también difundir y compartir con los visitantes, ¿no? A la región. Ustedes van a conocer que hay que entrar de la carretera un buen trecho, casi caminando se llega en una hora más o menos, y en que se llama movilidad, que solamente los domingos ingresa, hay que nomás caminar mucho, ¿no? Y en movilidad es unos 15 minutos. Este es San Antonio, la Coyo San Antonio, perdón
presentación que no puedo compartir la pantalla completa. Este es el lugar del Acoyo San Antonio, el lugar donde habíamos iniciado la idea de mostrar a la comunidad. Comienza acá, en el pueblo. Aquí está cerca, es la casita que les mostré, está acá en San Antonio, y aquí se encuentra al ladito la escuela. La ruta que hemos trazado es por acá, se va caminando por este sector. Este sector que vemos acá es un cerro, seguramente cuando vayamos allá ustedes van a ver, este es el cerro donde se hacen las ritualidades que les comenté. No lo han tomado muchos en cuenta este lugar, pero sí es un lugar muy interesante de ritualidades, y hay nomás una cierta energía que por ahí se produce. Luego, las huellas que les comentaba, y es parte de su recorrido que van a tener seguramente para conocer el lugar, está ubicado acá, cerca al río. Y en este sector está el río, ¿no? El cerro que alimenta a toda la comunidad. Y miren, todo esto tiene que pasar para que llegara a la comunidad. Los abuelitos y la comunidad van a trabajar para que permanentemente esté limpio, y han conectado ahora tubos para que llegue a la comunidad. Bueno, esta es la ruta que hemos trazado. Miren, subir al cerro, bajar este sector y llegar a la ruta y hacer un círculo, porque este lugar es interesante. Me llamó la atención porque el río es muy interesante, tipo cascadas tiene, y regresar a la comunidad, ¿no? Esta era la ruta que habíamos trazado, y las primeras ideas del caminar ahí lo hicimos así. Fue interesante, llamó la atención bastante a los visitantes. Vinieron a muchas autoridades también, y se impresionaron, ¿no? Por la forma de cómo se estaba ideando la forma de hacer conocer a la comunidad. Y miren que en ese entonces, reitero, no sabía que era parte de este lugar una ruta turística, una ruta arqueológica o una ruta del Capañán, como Juan Carlos nos mencionó. Y bueno, ha sido coincidencia encontrarme con Juan Carlos y ver que esto es la parte de una ruta muy interesante, ¿no? Así comenzó este emprendimiento. Más que emprendimiento, la primera idea de hacer esta actividad era recuperar estos saberes de la comunidad, recuperar los saberes que tenían los abuelos. Hay mucho, mucho que recuperar en cuanto a material, en cuanto a cerámica, vestimenta de esta región, porque se están perdiendo. Y en ese entonces, cuando fui, esta ropa que les mencioné de los chunchus, de la morenada, me llamó la atención un trajecito de moreno muy antiguo, de puras perlas. No lo había visto, quería sacar las fotos y todo eso, pero como les dije, nos pescó la pandemia y se nos perdió, perdí el contacto, ya no regresé tampoco a la comunidad desde entonces, y quedó ahí ese espacio. Bien, esta es la escuela que está al lado. Este es el cerro que vemos acá. Esto es el lugar donde se hacen las ritualidades que les comentaba. Y bueno, estas son unas fotos que recién les pedí, después que Juan Carlos me dijo, bueno, ¿nos puedes ayudar con la presentación? Y le dije, no tengo material, años, pero sí puedo algo mostrarles. Siempre con la idea de recuperar estos saberes, ¿no? Y este entorno también. Estos son los niños que son parte de la comunidad, haciendo seguramente una de las actividades que tenía. Cuando visitaron los franceses ahí en ese entonces, los franceses no eran turistas, por si acaso, eran un grupo de estudiantes de una unidad educativa de Francia, ¿no? Ya en el último curso nos comentaban que igual casualmente se enteraron de este lugar y de cómo convivir con la comunidad, con la familia, y nos conectaron, y bueno, les invitamos pues a ser parte de esta experiencia que
con la comunidad, ¿no? Se quedaron ellos toda la semana, convivieron con la familia, sus comidas, sus costumbres, hicieron estas rutas y pisaron el chuño también, porque se hace el chuño, justo vinieron ellos en este meses de junio y bueno, esta es la experiencia que les tengo, Juan Carlos. Esta es espero que les sirva en este proceso de formación que ustedes tienen. Y bueno, pues ayudaremos siempre, ¿no?, a recuperar los saberes de nuestras comunidades a través del turismo comunitario que están emprendiendo, están ya formándose todos. Y una de las compañeras me llamó la atención la pregunta y cómo nos acercamos. No fue tan fácil como les dije. Empecé esta idea del conocer el 2014 y recién los plasmamos todo el 2018 y luego nos pescó la pandemia, ¿no? Y lamentablemente. Bueno, hasta aquí mi participación, Juan Carlos, y si es que hay alguna pregunta, duda, bueno, estamos prestos a dialogar. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante este compartir de experiencia como señalas desde el año 2014, un trabajo interesante en la comunidad Lacoyo San Antonio y vincular, ¿no?, a los jóvenes y todo lo que nos comentas. Así que vamos a dar la oportunidad a las preguntas a los participantes en esta tercera sesión. Adelante, por favor, hagan la pregunta por el chat o levanten la manito para hacer la pregunta directamente. Adelante, por favor. También comentarles que este sábado vamos a estar visitando todos los lugares que nos ha mostrado Juan Carlos, ¿verdad? Sí, sí, vamos a estar por ahí recorriendo otra vez, recordando los Así saberes de es, ahí. así es. Bueno, adelante, estimados compañeros, tienen la palabra. Adelante, estamos esperando las preguntas. Muchas gracias, Brenda. Por favor, adelante, Brenda, con la pregunta. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, compartir, ¿no? Esta experiencia de reflexión que nos están dando esta noche, porque se agradece mucho la sinceridad que hay al momento de compartir estas experiencias que tienen, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo han ido construyendo la historia o, bueno, la memoria colectiva a partir de cómo se identificaba la comunidad, ¿no? Y que era una zona ganadera y ha tenido distintos conflictos para que para que pueda llegarse a concretar este espacio, ¿no? Y no, simplemente participación va para como agradecimiento profundo por esta reflexión y por la experiencia que nos han dado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriela. Bueno, tenemos otra consulta con Gabriela, por favor, adelante. Buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, te Se escuchamos, escucha. Gabriela, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Bueno, una duda que yo tenía es que, bueno, una forma de también resguardar la historia de un lugar es a través de su idioma, de sus costumbres y de sus usos. Y bueno, me gustaría saber un poco sobre la comunicación. Como nos dijo, claro, es un poco difícil coordinar a veces con una comunidad y demás. Por otro lado, también me gustaría saber si es que en la comunidad hablaban alguna lengua nativa, aparte del español. Sí, gracias, Gabriela. Lo decían ya nuestras compañeras que son ya expertas en el tema y lo he vivenciado yo, como les decía, yo no soy del área. Sin embargo, la lengua es fundamental, fundamental. Estas regiones aymara hablan los abuelitos del idioma aymara. Sin embargo, muchas de las familias también ya hablan el castellano.
Pero hay algo interesante, que la recuperación de los saberes en su lengua originaria es más rica que la interpretación en la lengua castellana, porque hay muchos significados que les dan en castellano que ellos no lo significan de diferente manera en la lengua, en su propia lengua. Y eso lo hemos ido notando. Por eso es que ellos, cuando comencé a ver las construcciones, las mesas, los keris, sus formas, cómo habitaban las casas, etcétera, tenían otras denominaciones en español, en el castellano, pero que en su lengua y en su mismo significado tienen otra significación. Entonces es vital para recuperar el significado de la real, si se quiere decir así, de sus tradiciones, de sus costumbres, es necesario hablar la lengua originaria. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, seguimos con las preguntas, consultas, por favor, en el chat con las personas que no puedan, tal vez, hacer la pregunta por el micrófono. Bueno, eh, reiterar que el día sábado vamos a estar en este lugar. Damos paso a Taimi Paco. Adelante, por favor. Hola, sí, buenas noches. Igual quería agradecer, ¿no?, la información que nos da, porque si bien dice que usted no es del área de turismo, pues nuestra carrera siempre se ha basado en armar equipos multidisciplinarios. Entonces todo aporte es muy bueno y su aporte y visión también es bastante buena. Respecto, igual yo quería preguntar un poquito más sobre la danza, porque es algo que siento que muchas veces se lo tiene muy desligado de las culturas y de las comunidades cuando es base fundamental, ya que muchas de estas danzas tienen raíces desde su misma biología, desde su misma época de cosecha, desde el tema de la vestimenta y lo que significa, ¿no? Y muchas veces como que se lo aparta, pero es parte fundamental porque estas danzas también tienen años ya de existencia. Se podría decir que desde la existencia del ser humano y desde el hecho de tener culturas. Entonces, igual la danza del chuncho, si no me equivoco, es la que nos mencionaba. Y entonces es bastante interesante que también mencione eso, como le digo, es lo que siempre veo que lo desligan y es lo que se está perdiendo, pero también es parte, ¿no? Porque como digo, tiene mucho significado más que solo el hecho de bailarlo, porque ellos no lo bailaban como show, sino lo bailan como ritual, lo bailan para alguna deidad, lo bailan para con un significado más profundo. Eso. Gracias. Sí, en cuanto a la danza, lo que hemos ido indagando y dialogando con los abuelos sobre los chunchus, como les comentaba, me llamó la atención que tuvieran en las familias estas vestimenta, la máscara, su atuendo, que tenían una especie de plumas, y casi no sé si que puedo reflejarlo. Ojalá el día que vayamos a alguno de los abuelitos podamos recuperar esta vestimenta. Era como una especie de cusillo, ¿no? Si muchos se ubican, ¿no? De la danza del cusillo, similar a ello, la ropa, pero tenía una máscara pintado a mano. Esto se tocaba con pinquillo, pero algo que me llamó la atención y tal vez no lo mencioné, y seguramente en la región tal vez lo veamos, ojalá, como les dije, nos encontremos con los abuelitos ahí. Tenían una especie de poncho pero que estaba hecho de cuero de jaguar, y muchos de los abuelitos tenían este poncho con el cuerito de jaguar, y en esa región no hay jaguares, ¿no? Y esa era la pregunta, ¿y cómo? ¿Por qué se vestían? Y ellos me decían que era parte de sus tradiciones, que muchos en sus abuelos de ellos habían traído estas ropas de otras regiones. Y sí, en ese tiempo cuando fui, venían a vender
tenían del oriente personas que les traían el cuero y ellos luego lo confeccionaban. Claro que después ya sabemos que está prohibido el uso de los cueros de los animales, eh, pero esa es su forma tradicional y originaria de danzar, ¿no? De utilizar sus danzas y confeccionarlos ellos mismos. Espero que la danza lo decía, eh, hay una interesante relación de la danza, el instrumento y el tiempo. Entonces, no solamente es tocar por tocar. Esta danza de los chunchus ya no bailan en la comunidad, se perdió. Pero en las imágenes, en los dibujos que tienen los cuadros que seguramente los estudiantes de años pasados han estado en esa unidad educativa, los reflejan, están en los cuadritos muy antiguos ahí de esta danza, donde recorren cómo se vestían, ¿no? Están. Y eso es lo que me llamó la atención. Comenzamos a recuperar esto de las danzas también. Por eso dentro está este circuito que habíamos ideado, está la danza, la recuperación de la danza, la confección de los instrumentos, la interpretación de los instrumentos. La mayoría toca, ¿no? El pinquillo como forma de manifestación de una determinada época, como les dije. No en cada momento vamos a ver esa interpretación. Ojalá en el día que vayamos, bueno, podamos encontrarnos con los abuelitos y vamos a dialogar también con ellos. Voy a tratar de comunicarme con alguno de ellos. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Interesante todo lo que nos comentas y esperemos que el día sábado podamos tener la oportunidad de encontrar a uno de los abuelos del Colegio de San Antonio. Dicho esto, queremos agradecerte a nombre de la organización de Cerumú por compartir esta experiencia, de la misma manera también de los participantes que estamos acá presentes en esta tercera sesión virtual, por escuchar y conocer esta experiencia muy importante y motivadora para cada uno de nosotros. Sin antes leer la pregunta que es de Mario Rodrigo Alcón en el chat, señala, es de vital importancia el revalorizar y compartir esos conocimientos sobre nuestra cultura, nuestras culturas. Lastimosamente, mucho se está perdiendo. Gracias, licenciado y estimados organizadores. Agradecimiento a Mario Rodrigo Alcón, que hace también a ti, estimado Juan Carlos. Así que muchas gracias. Tus palabras de despedida y las palabras de aliento, ¿no? Este curso, taller de guías locales de museo y turismo comunitario. Por favor, estimado Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Atino, agradecido por este encuentro. Creo que son la vida, nos une, nos liga en los objetivos y en las metas que uno tiene. Sin conocernos, miren cómo estaba ligado ¿no? las ideas. Motivarles a todos este espacio de recuperar los saberes, lo decían uno de los participantes, es muy importante. Los abuelos se están yendo con mucha riqueza cultural y de conocimientos. Y entonces es importante recuperar esto, transmitirlo de manera también a la población joven. Y este grupo del cual se está formando, yo creo que va a ser este grupo que va a potenciar esta recuperación de las saberes, las tradiciones y las costumbres de las comunidades, ¿no? Y esta es nuestra identidad y esto es nuestra cultura como nación también. Agradecerte, Juan Carlos, por este espacio y agradecer a todos los participantes. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos el día sábado. Dios mediante. Claro que sí, así va a ser y muchas gracias nuevamente. Bueno, dicho esto, vamos a dar por finalizado esta tercera sesión virtual y agradecer siempre a cada uno de nuestros panelistas, ¿no? Estuvimos con la arquitecta Jennifer Shepard, estuvimos con la licenciada Giselle Morales y desde México y ahora con el licenciado Juan Carlos Nina, que nos compartió este trabajo muy interesante que vamos a tener la dicha de estar el día sábado en San Antonio. Bueno, internamente vamos a acordar en el grupo, como es de costumbre, para partir el día sábado en la Cruz Papal. Dicho esto, muchas gracias por la atención y pues hasta el día sábado. Buenas noches, estimados compañeros.